Muy buenas noches a todos los maestros, a todas las maestras. Vamos a dar inicio a nuestra sesión virtual programada para hoy. La unidad temática número 3 del módulo 1. Voy a pedir a que pueda apagar su micrófono a la profesora María René Saucedo, por favor. Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión programada para hoy. Voy a ir compartiendo las diapositivas. Si hay alguna pregunta, alguna duda dentro de la exposición, pueden hacerla, ¿no? Son libres de realizar la pregunta para poder resolver en su momento. Bueno, la unidad temática número 3 es la que nos toca desarrollar en esta ocasión, en esta semana, dentro del diplomado, ¿no? Dentro del diplomado Innovación Didáctica en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Bueno, como les decía, ¿no? La unidad temática número 3 tiene el siguiente título: el pensamiento lógico matemático, ¿no? Pensamiento lógico matemático. Vamos a ver algunos componentes, elementos y estrategias. Principalmente, ¿no? Nos vamos a enfocar en esta palabra, ¿no? En estas palabras, ¿no? Pensamiento lógico, ¿no? Pensamiento lógico. Bueno, para dar una introducción tal vez a lo que es el tema, la unidad temática, vamos a observar un video, ¿no? Un video algo gracioso, pero que nos va a llevar a la reflexión y tal vez a realizar un análisis a la situación matemática que se presenta en el video, ¿no? Me deben 13 semanas de alquiler. No tiene que enfadarse. ¿Cuánto debemos? Me deben 13 semanas a $7 la semana. Y tenemos que pagar, ¿eh? Discúlpenos un minuto. Bloom, ven aquí. Aquí tengo $28. ¿$28? Confúndelo con la vieja rutina. Tú sabes, 7 en 28 igual a 3. Aguarda, dame el crayón. ¿Eh? Oh, sí. Ten. Y hazlo bien esta vez. No te preocupes. Te espero en el departamento. Bien. Señor Fields. ¿Qué está fumando? ¿Una manta? Olvídese de eso, me debe del alquiler atrasado. Aquí tiene $28. $28. Bien. Un momento, me deben 13 semanas a $7 la semana. Da la casualidad de que eso es mucho más que solo $28. No, son $28. ¿Asistió a la escuela? Sí. ¿Quiere decir que puede demostrarme que 7 por 13 son 28? Tienen que serlo, claro que sí, porque verá usted, son 28, eso es lo que se obtiene. Si puede probar eso, le diré lo que haré. No les cobraré absolutamente nada. ¿De veras? Pero si no lo demuestra, me deberán el doble de lo que me deben. ¿Trato hecho? Trato hecho. ¿Por casualidad tiene un crayón? ¿Un crayón? Olvídelo, yo lo tengo. Qué bueno. Tengo un crayón y 28 entre 7 debe producir 3. Sí, según usted. Sí, según yo. Y debe ser verdad. Ahora primero escribo el 7. Bien. Y luego voy a dividir 28 entre 7. Sí. Y escribo 28 aquí. Está bien. ¿No es hermoso? Procedamos. 2 dividido por 7. El 7 no cabe en 2. No, no cabe. Es un 7 demasiado grande para un 2 tan pequeñito. Así es. Y no vamos a lastimar al 2, ¿verdad? Claro que no. Así que tomaré el 2. Abra su mano. Sí. Y pondré ese 2 aquí. Usted guárdemelo. Pero no lo pierda ni lo deje caer. Ahora 8 entre 7. ¿A 1? 1. Y pondré ese 1 aquí. ¿Qué le parece? Ahora vamos a restar el 7 del 8, porque ya vimos que en el 2 estaría demasiado apretado. Así que vamos a restarlo del 8. Lo ponemos aquí y restamos. 8 menos 7... 1, así que pondré el 1 aquí. Aquí viene lo bueno. ¿Quiere abrir la mano, por favor? Necesito usar ese 2 que tiene ahí. Ábrala, pobrecito 2, lo tiene todo sofocado. Pondré ese 2 aquí, 21 entre 7. A 3, por supuesto. Así es. Así que 28 entre 7 a 13.
¿Qué pasó aquí? ¿Está conforme? Un momento. Tendrá que demostrarme esto en alguna otra forma. Y podrá hacerlo esto fácilmente por medio de la multiplicación. ¿Cómo? ¿Me está pidiendo que multiplique? No que multiplique, que multiplique. Multiplique. Muy bien, de acuerdo, multiplicaré. 7 por 13 deben ser, según usted. Vamos, adelante. Pues, primero debo escribir el 13, ¿verdad? Ahí pongo el 13. Ahora por 7. Ahora por 7. Bien. Multiplicado por 13 debe dar 28. ¿Cuántos son 7 por 3? 21. 21. ¿Cuántos 7 por 1? 7. 7. 7 más 1. 8. Y el 2 que tenemos aquí, 28. 13 por 7, 21. Un momento. Todavía no estoy convencido. Hay un medio seguro de demostrar esto. Un solo medio. Y ese medio es la adición. ¿Desea que haga una suma? Quiero que escriba 13 7 veces sobre ese muro. Después una línea y que lo sume. ¿Quiere que escriba 13 7 veces? Así es. Oh, así me será más fácil. Aquí está 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6. Un momento. ¿Por qué no se escribe tan separados? Bueno, es para que parezca un grupo de inquilinos atacando a un casero. Ahora vamos a sumar. Bien, ahí vamos. 3, 6... Un momento. Ahora seré yo quien sume esta vez. No, ese es mi derecho. Bueno, 6, eso cree 9. usted. Un momento, haré yo esta suma. Así no habrá más errores. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Veamos. Tome si el es cierto. crayón. 28 dólares. A ver si es cierto. Hágala. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Fueron 28. War Thunder es el juego. Bueno, hemos podido apreciar en el video un poco humorístico, ¿no? Bueno, en realidad algunas operaciones matemáticas que se han realizado, ¿no? Y la pregunta dice, ¿logró comprender los cálculos realizados por el inquilino? ¿Dónde se encuentra el error? Bueno, hemos podido ver el video, hemos podido ver que se han realizado 3 operaciones matemáticas y ciertamente, ¿no? Hubo errores, ¿no? Hubo errores en las diferentes operaciones, ¿no? ¿Alguien puede mencionar alguno? Buenas noches, Licen. Buenas noches a los maestros. Buenas No noches. todas las operaciones fueron mal realizadas. La división, la suma, la multiplicación. El inquilino resolvió las mismas a su manera, para que en todas les dé 28. Ya. ¿Cuál fue el error? A ver, ¿podemos identificar el error en esas operaciones? Ciertamente hay un error, ¿no? Hay varios errores. En la división, por ejemplo, ¿no? Has realizado una división, pero ¿cuál es el error en esa operación de división? Ya, acá la participación del profesor Iván dice, ¿no? No tenía lógica, ¿no? No tenía lógica. Las operaciones que hizo no tenía lógica. Ya. Bueno, si bien pareciera que ha realizado de la manera correcta, ¿no? Las operaciones, la división, la multiplicación, la suma.
pero hubo errores en, principalmente, ¿no?, en la manera como se ha realizado esas operaciones, ¿no? Entonces, según el inquilino, las ha realizado bien, pero ha confundido más que todo al casero, ¿no?, para que justamente se salga con la suya y no vaya a pagar lo de la renta y mucho más el dinero que ya le había dado, ¿no? Entonces hubo errores. Entonces vamos a notar en el video, si lo analizamos poco a poco, paso a paso, analizamos también la forma como se escribe las operaciones en el muro. Vamos a notar los errores, ¿no? Notamos errores en posición de los números, ¿no? Notamos errores en la manera que se resuelve una operación, ¿no? Entonces, ciertos errores que no son tan perceptibles cuando lo haces de manera rápida y confusa, ¿no? Pero cuando se analiza a detalle, entonces se logra entender que las operaciones estaban, mal realizadas, ¿no? Mal realizadas. Entonces, hace mucho eso de la lógica, ¿no? ¿Por qué un resultado equivocado? Obtenemos un resultado equivocado, ¿no? Ahí están, ¿no?, las respuestas. La forma de resolver las operaciones no tenían orden, ¿no?, en los números, y la manera de resolver las operaciones, ahí está, ¿no?, el orden de los números, ¿no?, el orden de los números. Otro, el profesor Iván dice, ¿no?, no cumplen algoritmos. Entonces, aquellos que conocemos, ¿no?, en cuanto a operaciones aritméticas, son de una manera, se resuelven de una manera, ¿no? Pero estas no se han cumplido, no se han cumplido. Por eso es que no llegaba a un resultado que debería llegarse de manera lógica, ¿no? Una multiplicación de 7 por 13, obvio que no era 28, ¿no? No era 28. Como dice el casero, ¿no? Es más el resultado, no es 28, ¿no? Pero confundiendo un poco, entonces se ha llegado a ese resultado, ¿no? Vamos a analizar entonces. Hablamos bastante de la lógica, ¿no? Lógica. Ya. Entonces, una vez identificado esos errores, ¿no?, que son imperceptibles tal vez cuando los vemos así deprisa, pero analizando se van encontrando, ¿no?, encontrando esos errores en las operaciones que se realizan, ¿no? Bueno, acá tal vez otro problema de análisis, ¿no?, análisis con palitos de fósforo, ¿no?, con palitos de fósforo. Acá nos dice, ¿no?, la consigna: con un solo movimiento invierte el orden de la secuencia de los palitos, ¿no? Entonces tenemos la secuencia: un palito, dos palitos, tres palitos y cuatro palitos. Entonces de izquierda a derecha, en ese orden está, ¿no?, de izquierda a derecha. Entonces con palitos de fósforo. Entonces con un solo movimiento, ¿no?, con un solo movimiento invertimos ese orden. ¿Qué quiere decir? Empezamos de la derecha hacia la izquierda, ¿no? De la derecha hacia la izquierda. Entonces, en ese orden. ¿Cuál sería la solución para este problema? Buenas noches, adelante. Sería levantar el palito, el número 2 del 4, y ponerle al medio entre el 1 y el 2. Exactamente, ¿no? Exactamente. Esa es la solución, ¿no? Esa es la solución. Para nosotros quizá bastante simple, ¿no? Levantamos entonces el palito que está en la posición 4, ¿no?
el penúltimo palito, en realidad, ¿no? El penúltimo palito. Levantamos y colocamos en la posición entre el 1 y el 2, ¿no? Entonces, así de esa forma vamos a tener 1, 2, 3 y 4. Invertido el orden, ¿no? Para nosotros, como les digo, es tal vez un tanto sencillo, ¿no? Pero para los niños esto puede ser complejo, ¿no? Puede ser complejo. ¿Y qué es lo que vamos a desarrollar con ello? Vamos a desarrollar justamente que el estudiante vaya pensando, ¿no? Vaya razonando, vaya buscando una solución, ¿no? Vaya buscando una solución. Entonces, de eso se trata, ¿no? Buscar una solución a ese problema que se le plantee. Hablamos de pensamiento, hablamos de razonamiento, ¿no? Dos términos que parecen iguales, ¿no? Parecen iguales. Vamos a ir analizando las diferencias también, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el pensamiento lógico, ¿no? Pensamiento lógico. Por otra parte, tenemos el razonamiento lógico, ¿no? Razonamiento lógico. Pensamiento lógico, razonamiento lógico, ¿no? Ambos son lógicos, ¿no? Ambos son actividades del cerebro, ¿no? Actividades del cerebro, la capacidad del ser humano de justamente de pensar lógicamente, de razonar lógicamente, ¿no? Y esto enfocado a la matemática, ¿no? Tenemos que encontrar las diferencias entonces, ¿no? Tiene que haber diferencias. Por una parte, son dos palabras diferentes, ¿no? Pensamiento no es lo mismo que razonamiento. De ahí ya tenemos diferencias, ¿no? Pero vamos a encontrar las diferencias más claramente. Ya. Bueno, ¿qué es el razonamiento lógico matemático? ¿Y qué es el pensamiento lógico matemático? ¿No? Vemos características de uno y el otro para encontrar justamente las diferencias, ¿no? El razonamiento lógico, razonar, ¿no? Razonar. Se refiere a la capacidad de utilizar, ¿no? De utilizar reglas y procedimientos matemáticos de manera sistemática, ¿no? Ya estamos acá aclarando algunas características, ¿no? Si hablamos de razonamiento lógico, es que nosotros vamos a ser capaces de utilizar reglas, ¿no? Reglas, procedimientos matemáticos, ¿no? Procedimientos matemáticos. Por ejemplo, quiero agregar objetos a otro grupo de objetos, ¿no? Quiero agregar objetos a otro grupo de objetos. Agregar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Utilizando el razonamiento lógico voy a utilizar una operación aritmética, ¿no? Que ciertamente tiene sus procedimientos. Cuando digo agregar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar, ¿no es cierto? Voy a sumar. Estoy utilizando, he hecho uso del razonamiento lógico. He identificado la operación matemática que voy a utilizar y voy a seguir los procedimientos y las reglas, ¿no? Que la operación de la suma me indica, ¿no? Entonces ahí está, razonamiento lógico. Otro, implica la aplicación de operaciones y algoritmos, ¿no? Para resolver un problema tengo muchas posibilidades, ¿no? Muchas operaciones aritméticas que me van a poder ayudar a resolver ese problema, ¿no? Entonces el hecho de utilizar una operación, un algoritmo, me va a permitir justamente utilizar el razonamiento lógico, ¿no? Otro, se basa en conocimiento de conceptos matemáticos y el uso de procedimientos establecidos, ¿no? Acá no me voy a inventar nada, ¿no? Voy a utilizar aquellos conceptos que ya están descritos, aquellos conocimientos que ya tengo, ¿no? Ya tengo apropiados, entonces los voy a utilizar, ¿no? Entonces ahí las características del razonamiento lógico. Pasamos al otro concepto, ¿no? Al otro término, pensamiento lógico. Pensamiento lógico.
Dice, se refiere a la capacidad de pensar de manera abstracta, ¿no? Identificar patrones, establecer relaciones, deducir conclusiones a partir de la información dada, ¿no? Acá ya no utilizamos los algoritmos, ya no utilizamos reglas, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos que hacer uso del análisis y deducir, ¿no? Buscar alternativas de solución, ¿no? Entonces este término pensamiento lógico es más amplio, ¿no? Es más amplio. Entonces puedo buscar soluciones de maneras diferentes, ¿no? No solamente teniendo los algoritmos conocidos, ¿no? No solamente utilizando procedimientos conocidos, entonces va más allá de eso, ¿no? Entonces, el pensamiento lógico. Dice otro, involucra la identificación de patrones numéricos, geométricos o lógicos, también la aplicación de principios de lógica y deducción para resolver un problema. Entonces, hace mucho lo que es la deducción. Para ello tenemos que analizar un problema, ¿no? Ver las características de ese problema, utilizar la lógica, ¿no? La lógica. También los patrones que identificamos en esa lógica, ¿no? Vamos a ver más adelante algunos ejemplos. ¿Cómo utilizamos el pensamiento lógico, ¿no? Dice acá, no se limita a seguir procedimientos predefinidos, ¿no? No seguimos procedimientos predefinidos. Podemos alterar los procedimientos, ¿no? Sino requiere pensar de manera creativa y analítica. Entonces, podemos encontrar soluciones a los problemas de diferentes maneras. No siempre como nos indica, ¿no? Como nos indica una regla, como nos indica un procedimiento. Entonces nosotros podemos ser creativos y buscar las maneras para resolver un problema, ¿no? Entonces ahí algunas características de lo que es el razonamiento lógico y el pensamiento lógico. Hablamos entonces de pensamiento lógico matemático, ¿no? Bueno, en los planes y programas, ¿no? Del nivel primario se define como la capacidad de percibir las dimensiones, traduciendo la realidad a la matemática, ¿no? Traduciendo la realidad a la matemática. El pensamiento lógico. Entonces, si estamos desarrollando contenido de ángulos, por ejemplo, en las imágenes, ¿no? Haciendo uso del pensamiento lógico, podemos identificar estos ángulos en todos los elementos que nos rodean, ¿no? En todos los elementos, no solamente en los que se grafica en la pizarra, ¿no? No solamente en los elementos que se muestra en la pizarra, ¿no? Sino en todos los elementos que tenemos a nuestro alcance, a nuestro alrededor, podemos identificar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos percibiendo dimensiones de la realidad, ¿no? Relacionadas a la matemática. En este caso, en el ejemplo, a los ángulos, ¿no? A los ángulos. Bueno, algunos ejemplos más para ir diferenciando y para ir comprendiendo de mejor manera estos términos, ¿no? Razonamiento lógico y pensamiento lógico. Razonamiento lógico, ¿no? Tenemos un ejemplo ahí, ¿no? Bueno, varios ejemplos, ¿no? Varios ejemplos. Entonces, haciendo uso del razonamiento lógico, vamos a poder resolver esas actividades, ¿no? Actividades para primero de primaria en el área de matemática, ¿no? Una evaluación, ¿no? Una evaluación. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Calcula y completa, dice la instrucción. Por debajo tenemos operaciones aritméticas de la adición, donde tenemos espacios en blanco, ¿no? Que tenemos que completar, ¿no? Entonces,
haciendo uso del razonamiento lógico, vamos a completar esos cuadros en blanco, como el primero, ¿no? 5 más espacio en blanco igual a 7. Entonces, haciendo uso del razonamiento, seguramente vamos a completar con el 2, ¿no? Con el número 2. Y así los demás ejemplos. Otro, continúa las series, ¿no? Una serie. Entonces, completando la serie con operaciones aritméticas, vamos a poder llenar todos esos cuadros en blanco. 18 más 10, ¿no? Entonces, la serie, tenemos ahí el patrón, ¿no? Que nos indica cómo va a ir variando esa serie, ¿no? Entonces, el primero vamos a ir agregando 10 unidades, ¿no? 10 unidades. El segundo vamos a ir quitando 10 unidades, ¿no? O restando 10 unidades. Y así los demás ejemplos, ¿no? Entonces, como ven, son ejemplos. El de abajo dice, ¿no? Suma y completa. Suma y completa. Entonces, lo que nos pide ahí es realizar la operación de la suma, ¿no? La operación de la suma. Entonces, vamos a ir completando, ¿no? En los animalitos ahí pintados, el número que le corresponde de acuerdo a esa suma, ¿no? Que nos indica 45 más 2. El ratoncito celeste va a ser 47, ¿no? Y el siguiente más 5, 47 más 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con esos ejemplos estamos viendo que haciendo uso del razonamiento lógico, seguimos una regla, ¿no? Seguimos una regla. Seguimos un algoritmo, ¿no? Para completar, ¿no? Entonces ahí vemos qué es el razonamiento lógico. Bueno, a partir de esos ejemplos, entonces vamos a identificar cuál es la diferencia entre pensamiento y razonamiento, ¿no? Dice, el pensamiento lógico matemático es la habilidad general de identificar patrones y estructuras, mientras el razonamiento lógico se centra en aplicar, ¿no? Aplicar reglas y procesos para resolver problemas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Volvemos al ejemplo. Si hablamos de razonamiento, solo aplicamos una regla, ¿no? ¿Qué nos dice ahí? 18 más 10, 28 más 10, 38 más 10, 48. Estamos siguiendo una regla, ¿no? En cambio, con el pensamiento lógico, tenemos que poder identificar patrones, ¿no? No que sigamos un patrón, sino que identificar un patrón, ¿no? Identificar un patrón. ¿Cuál es su importancia? ¿No? ¿Cuál es su importancia? El desarrollo del pensamiento y razonamiento lógico matemático es esencial en la enseñanza de la matemática, ya que permiten a los estudiantes aplicar conocimientos de manera crítica, resolver problemas y enfrentar desafíos tanto académicos como cotidianos, ¿no? Entonces ahí las características o la importancia principalmente, ¿no? Importancia, ¿no? Entonces, aplicar conocimientos, ¿no? Aplicar conocimientos. ¿Por qué desarrollamos el pensamiento, el razonamiento lógico en los estudiantes? Para que ellos puedan aplicar los conocimientos de la matemática, ¿no? De manera crítica, para que puedan resolver problemas, ¿no? Enfrentarse a desafíos, tanto académicos como cotidianos, relacionados a la matemática, ¿no? A la matemática. Sin embargo, el desarrollo del razonamiento y del pensamiento lógico puede ser más amplio todavía, no solamente de la matemática, ¿no? Si desarrollamos bien estas capacidades, estas habilidades en nuestros estudiantes, van a poder resolver problemas de todo ámbito, ¿no? De todo ámbito. Pensamiento lógico matemático. En los planes y programas, ¿no? Ya habíamos mencionado la capacidad de percibir dimensiones y traducir la realidad a la matemática. Algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de la realidad, ¿no? Algunos ejemplos de la realidad que
encontramos presente la matemática, ¿no? Por ejemplo, cantidad de frutas, ¿no? Cantidad de frutas en ángulos, ¿no? Ahí podemos ver en la imagen, ¿no? Tenemos ahí identificado algunos ángulos con elementos, ¿no? Con elementos. Entonces, podemos ver en la vida cotidiana estos elementos de la matemática, ¿no? Cantidad de verduras, ¿no? En ángulos. ¿Cuánto corresponde en ángulos esa cantidad de verduras, ¿no? Cantidad de cereales también en ángulos. ¿Cuánto corresponde? Cantidad de leguminosas. ¿Y por qué hacemos este análisis, ¿no? ¿Por qué hacemos este análisis de cantidades, ¿no? Cantidad. Estamos aplicando matemática en la alimentación, ¿no? En la alimentación. Dice el plato del bien comer, ¿no? El plato del bien comer. Una buena alimentación, entonces, seguramente tiene cierta cantidad de alimentos como frutas, verduras, cereales, leguminosas, etc., ¿no? Entonces, ahí podemos analizar y ver el uso de la matemática en otras áreas, ¿no? En que corresponde a la vida cotidiana. Otro ejemplo, ¿no? Problema de proporciones, ¿no? Entonces tenemos ahí el problema. Si necesitamos hacer una receta que requiere 2 tazas de harina, ¿no? Una receta con 2 tazas de harina por cada una de azúcar, ¿no? Por cada una de azúcar. Entonces tenemos una relación, ¿no? 2 tazas de harina por 1 de azúcar. Y tenemos 4 tazas de harina. ¿Cuántas tazas de azúcar necesitamos, ¿no? Entonces nuestra receta dice, ¿no? 2 tazas de harina por 1 de azúcar, ¿no? Esa es la receta. Pero en nuestra preparación tenemos 4 tazas de harina. ¿Cuántas corresponden de azúcar? ¿Alguien? 2 tazas de azúcar, dicen. Muy bien, ¿no? Ahí está. Entonces es fácil, ¿no? Cuando son números así pequeños, son fáciles de deducir, ¿no? Pero ya cuando tenemos fracciones, ya se hace un poquito más compleja, ¿no? Entonces analizamos de esa manera los problemas, ¿no? Los problemas de la vida cotidiana. Preparación de recetas en la vida cotidiana utilizando la matemática, ¿no? El otro problema numérico, ¿no? Un problema de secuencias numéricas. Si nos dan la secuencia de números 2, 4, 8, 16, ¿cuál es el siguiente número en la secuencia, ¿no? Tenemos ahí un espacio en blanco. ¿Cuál sería el siguiente? Tenemos la secuencia 2, 4, 8, 16 y 32. Muy bien, ¿no? Entonces, la secuencia, ¿no? Esa secuencia podemos identificar, ¿no? Esa también está bastante sencilla, ¿no? Como nuestros estudiantes son del nivel primario, entonces tiene que ser problemas de este tipo, ¿no? Sencillos, que no les provoque complicaciones, bastantes complicaciones, ¿no? Pero una vez que desarrollamos estos problemas sencillos, van a ver que incrementando la dificultad, ellos no van a tener ningún problema de resolverlos. Bueno, tenemos tipos de pensamiento matemático, ¿no? Tipos de pensamiento matemático. 1. Pensamiento numérico y sistemas numéricos. Todo lo que tiene que ver con números, ¿no? Signos de operaciones, ¿no? Entonces está enfocado a ese pensamiento, ¿no? Pensamiento numérico. Problemas con números, operaciones numéricas, entonces todo relacionado a los números. Otro, pensamiento espacial y sistema geométrico. Todo lo que tiene que ver con figuras geométricas, cuerpos geométricos, ¿no? Áreas, volúmenes, están en ese tipo de pensamiento. Pensamiento métrico y sistema de medidas.
¿no? Acá vemos ejemplos, ¿no? Cantidades, pesos, ¿no? Pesos. Entonces, pesos de objetos, comparativa de pesos, medidas, ¿no? Dimensiones. Entonces, vemos ese grupo ahí. Pensamiento aleatorio, sistemas de datos, ¿no? Aleatorio, ¿no? Entonces, el dado es un ejemplo, ¿no? Lanzamiento de dado, lanzamiento de moneda, ¿no? Una ruleta, ¿no? Un bingo. Entonces tenemos ejemplos sobre lo aleatorio, ¿no? Aleatorio. Otro, pensamiento variacional y sistema algebraico, ¿no? Las variaciones, las secuencias, ¿no? Los patrones, todo ese grupo está ahí, ¿no? Entonces tenemos esos tipos de pensamiento matemático. Resolución de problemas, ¿no? Resolución de problemas. ¿Dónde vamos a aplicar, ¿no? Donde vamos a aplicar conceptos matemáticos? Es justamente en la resolución de problemas. Hemos aprendido una operación matemática, la adición, la sustracción, la multiplicación, división, potencia, raíz, etc. ¿Dónde se aplican esos conceptos matemáticos? Justamente acá, en la resolución de problemas, ¿no? Entonces, la resolución de problemas es una estrategia metodológica que fomenta un aprendizaje significativo de los contenidos matemáticos. Entonces, una vez que aprendemos una operación matemática, tenemos que reforzar con la resolución de problemas, ¿no? Entonces, esta estrategia, ¿no? También la tomamos como estrategia, como enfoque también, ¿no? Como enfoque. Habíamos hablado, ¿no? Del aprendizaje basado en problemas en la primera unidad temática, ¿no? Entonces también la tomamos como enfoque, como estrategia metodológica a la resolución de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite? Promoción del aprendizaje autónomo y la perseverancia, ¿no? Cuando somos capaces de resolver pequeños problemas, entonces el estudiante ya está desarrollando esa capacidad, ¿no? De resolver problemas, de identificar una solución, de identificar un procedimiento adecuado para hallar un resultado. Desarrolla habilidades, ¿no? De resolución de problemas. Entonces, esa habilidad, esa capacidad de encontrar un procedimiento, una solución, ¿no? A ese problema. Desarrolla el razonamiento lógico, ¿no? Todos tenemos esa capacidad, pero la medida en que sea desarrollada, ¿no? Es variada. De muchos está más desarrollado, de otros menos, ¿no? Entonces, con la resolución de problemas, lo que fomentamos es desarrollar mucho más lo que es el razonamiento lógico. ¿Qué más? Fomenta la creatividad, flexibilidad mental, ¿no? Creatividad. El poder enfrentarse a un problema y buscar soluciones, entonces nos va a llevar a la creatividad, ¿no? Entonces, esto fomenta bastante a la creatividad y la flexibilidad mental. No nos cerramos solamente a un procedimiento, sino podemos identificar otros también, ¿no? Como dice, ¿no? No solamente hay un camino para resolver un problema. Hay muchos, otros más cortos, otros más largos, otros más simples, otros más complejos, pero hay muchos caminos para resolver un problema. Ahí entonces la flexibilidad mental. Fases, ¿no? Fases. ¿Cómo trabajamos con los problemas, ¿no? ¿Cómo trabajamos con los problemas, ¿no? Tenemos que identificarlos y resolverlos, estos problemas, ¿no? Tenemos que saber identificarlos y resolverlos. Primero, ¿no? Vamos a ir identificando propiamente, ¿no? Propiamente al problema. Seguramente el problema va a estar dado en un texto, en una imagen, ¿no? Entonces, a partir de ello, vamos a identificar ese problema,
¿no? Vamos a identificar, analizando las características que tiene ese problema, ¿no? Segundo, ¿no? Analizamos las posibles formas de hallar solución, ¿no? Posibles. Hablamos en plural, ¿no? Posibles, porque seguramente no hay una sola, ¿no? No hay una sola. Aunque en algunos sí, ¿no? Es una sola. Por ejemplo, en el juego del Sudoku, ¿no? El juego del Sudoku nos plantea una única solución, ¿no? Pero en otro tipo de problemas vamos a tener seguramente muchas formas de resolver, ¿no? Entonces, acá en la segunda, en el segundo punto vamos a analizar las posibles formas de hallar la solución, ¿no? Quizá me conviene aplicar una suma, me conviene aplicar una multiplicación, ¿no? O tal vez no, otra estrategia, ¿no? Entonces acá vamos a analizar posibles formas de hallar una solución, ¿no? 3. Ejecución de la estrategia de solución. Entonces, una vez que hemos en el segundo paso hemos identificado la estrategia para resolver ese problema, en la tercera tenemos que ejecutarla, ¿no? Tenemos que ponerla en práctica, ¿no? Y la cuarta es la comprobación de la estrategia, ¿no? Si hemos utilizado la estrategia correctamente, hemos encontrado la solución, o quizá nos hemos equivocado, no hemos dado con la solución correcta, entonces tenemos que replantear, ¿no? ¿Dónde hemos cometido el error? Tal vez la estrategia seleccionada no ha sido la adecuada. Entonces volvemos a retomar, analizando o seleccionando otra estrategia, ¿no? Ejecutando y luego posteriormente comprobamos esa estrategia, ¿no? Entonces ese es el proceso que se sigue, ¿no? Que se sigue para resolver un problema. Otro ejemplo de una situación, ¿no? Un ejercicio matemático en este caso, ¿no? Ejercicio matemático con operaciones, ¿no? Operaciones aritméticas, ¿no? Una combinación de operaciones aritméticas, ¿no? Un problema matemático es una situación que se resuelve mediante métodos matemáticos. Se trata de una incógnita que se debe resolver a partir de ciertos datos. Entonces acá, ¿no? Ciertos datos son justamente, ¿no? Las pistas, las pautas que nos da el problema para resolver, ¿no? En este caso tenemos una operación aritmética, ¿no? Operación combinada. ¿Cuál es el resultado de 5 más 5 por 5 entre 5 menos 5? A ver, ¿quién me da el resultado? 5. 5, ¿no? 5. Ya, 5. 5. Todos coincidimos con 5, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos esa solución? Encontramos sabiendo, ¿no? Conociendo que el orden de las operaciones aritméticas, ¿no? El orden. ¿Cuál es el orden? Entonces, si yo resuelvo de izquierda a derecha, voy a tener otro resultado, ¿no? Si yo resuelvo de derecha a izquierda, voy a tener otro resultado. Entonces, aquí depende mucho el orden, ¿no? Entonces, ese conocimiento que nosotros ya hemos adquirido, entonces, de esa forma podemos resolver, ¿no? Otro. Un problema matemático es una situación que se resuelve mediante métodos matemáticos, ¿no? Métodos matemáticos. Se trata de una incógnita que se debe resolver a partir de ciertos datos, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Tenemos entonces una bolsa de dulces, contiene 308 dulces. Si una persona tiene 6 bolsas, ¿cuántos dulces tiene en total? ¿No? Entonces acá, igual, una operación matemática, ¿no? Una operación matemática. Tenemos resultados, posibles resultados, ¿no? Tenemos, inciso A, 1800 dulces, 1848, inciso B, inciso C, 1048 dulces, inciso D, 1000 dulces.
Entonces, ¿cómo identificamos ese resultado? Haciendo la operación de Multiplicación. multiplicación. Muy bien, ¿no? Multiplicación. Entonces, inciso B. 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 D. Correcto, el B. B. Ya. No estoy escuchando bien. No sé si me dicen B o D, ¿no? B de beber. Ah, muy bien. B. B de bebé. B de bebé. Entonces, la solución, ¿no? La solución. Entonces, son problemas que se plantean de esa manera, ¿no? Entonces, haciendo uso de la lógica, del razonamiento lógico, del pensamiento lógico, buscamos una alternativa de solución, ¿no? Y acá otros ejemplos, ¿no? Suma los siguientes números, ¿no? Suma los siguientes números. Otro. En una granja hay 5 gallinas y cada una pone 3 huevos al día, ¿no? ¿Cuántos huevos pone todas las gallinas juntas en un día? ¿No? Acá hay que leer y analizar bien. No es tan sencillo así como, bueno, la solución ya está debajo, pero si analizamos y leemos detenidamente, podemos encontrar otra solución. Quizá no es la correcta, la que es más simple, ¿no? Entonces, dice una granja, hay 5 gallinas y cada una pone 3 huevos al día. La pregunta, ¿cuántos huevos ponen todas las gallinas juntas en un día? ¿No? 15. 15, ¿no? 15. La solución 15, ¿no? 15. ¿Por qué? Porque cada una pone 3, ¿no? 3 huevos. Entonces tenemos 5 gallinas, ¿no? 5 gallinas. Entonces, haciendo un análisis, vamos a determinar, ¿no? ¿Y cómo se hace el análisis, ¿no? Con los estudiantes? Es como la parte de abajo, ¿no? Vamos a ir realizando, esquematizando las operaciones. Ustedes lo han hecho de manera rápida porque ya conocemos las operaciones y la operación que se puede aplicar es la multiplicación, pero se puede hacer también de otras maneras, ¿no? Como os decía, ¿no? Para encontrar una solución a un problema puede seguirse varios caminos, ¿no? La suma también me va a dar un resultado a ese problema, ¿no? Entonces, mediante la suma puedo llegar igual a ese resultado, ¿no? Entonces, y la multiplicación también me lleva a ese resultado. Entonces, 2 caminos que resuelven ese problema, ¿no? Importancia del desarrollo del pensamiento, ¿no? Contribuir al desarrollo de capacidades, ¿no? Esa capacidad intelectual, ¿no? Cuando practicamos bastante lo que es problemas de este tipo, ¿no? Donde hace que el estudiante razone, hace que el estudiante piense, ¿no? Encuentre, busque una solución. Entonces desarrollamos la capacidad intelectual de los estudiantes, ¿no? Estimula habilidad de razonamiento y análisis crítico, esa parte, ¿no? Entonces, no solamente es encontrar un resultado, ¿no? Ese resultado debe tener lógica, ¿no? Debe tener lógica. Entonces, volvemos al video que se ha presentado al inicio de la clase, ¿no? Si bien hemos encontrado resultados, ¿no? Pero esos resultados, como decía el profesor Iván, no tenían lógica, ¿no? No tenían lógica, ¿no? Haciendo un análisis crítico, entonces no tenían lógica, pero ha encontrado un resultado, tal vez confundiendo un poco a la otra persona, ha encontrado un resultado, pero este resultado no tenía lógica, ¿no? Entonces ahí la respuesta, ¿no? ¿Por qué ese error en los cálculos y demás, ¿no? Otro.
facilita la resolución de problemas comunes que surgen en la vida diaria, ¿no? Entonces, si desarrollamos esa capacidad intelectual de nuestros estudiantes, ¿no?, a cualquier tipo de problemas que nos presente, nos encontremos, nos enfrentemos en la vida cotidiana, vamos a poder encontrarle una solución, vamos a poder encontrar alternativas de solución, ¿no? No solamente problemas matemáticos, como les mencionaba, ¿no? Todo tipo de problemas vamos a poder encontrar una solución o varias soluciones, ¿no?, alternativas de solución. Otro, favorece la conexión entre ideas y conceptos, promoviendo una comprensión más compleja, ¿no? Entonces, acá tenemos una relación entre ideas y conceptos que ya conocemos, ¿no? Que ya conocemos. Entonces, ahí una relación también. Otro, proporciona coherencia y estructura a las acciones y decisiones tomadas, ¿no? Entonces, una vez que desarrollamos nuestra capacidad intelectual de razonamiento lógico y pensamiento lógico, lo que vamos a hacer es encontrar, ¿no?, estas estructuras coherentes, acciones coherentes, ¿no?, por ende decisiones coherentes también, ¿no?, decisiones bien tomadas, ¿no? Algunas estrategias para desarrollar el pensamiento lógico, ¿no? Ejemplos. ¿Con qué podemos desarrollar el pensamiento lógico? Ya hemos propuesto, ¿no?, aquel enfoque, aquella estrategia metodológica que desarrolla bastante el pensamiento lógico, es la resolución de problemas, ¿no? Resolución de problemas. Hemos visto bastantes ejemplos simples, pero también podemos tener otros más complejos, ¿no? Entonces ahí la resolución de problemas ayuda bastante. Otro, los pentominos, ¿no? Son figuras geométricas, ¿no? Figuras, en realidad son cuadrados unidos, ¿no? Unidos. Pento viene de 5, ¿no? 5 cuadrados unidos en diferentes formas, ¿no? Entonces acá utilizamos este elemento, los pentominos, también para desarrollar el pensamiento lógico. Vamos a hacer la parte práctica, ¿no?, de el uso de los pentominos en la clase presencial, ¿no? Pentominos. Los crucigramas matemáticos también ayudan bastante, ¿no?, a resolver. Resolvemos estos crucigramas, estamos desarrollando bastante el pensamiento lógico, ¿no? El sudoku, ¿no?, que ya había mencionado. Sudoku es ese elemento que tiene una única solución, ¿no? Una única solución, pero que se vuelve más complejo en cuanto la dimensión es mayor, ¿no? Entonces, el sudoku, también resolviendo el sudoku, también desarrollamos el pensamiento lógico matemático. Claro que este juego, sudoku, tiene estrategias también, ¿no? Tiene estrategias y características. Si nos apropiamos de ellos, vamos a poder resolver de una manera más sencilla este juego, ¿no? Y 5, los puzzles matemáticos, ¿no? Puzzles matemáticos que, bueno, vamos, si nos alcanza el tiempo en la clase práctica, vamos a ver varios de estos puzzles matemáticos, ¿no? Puzzles que nos sirven justamente para desarrollar el pensamiento lógico matemático. Algunos otros problemas, ¿no?, ya gráficos, ¿no?, en matemática, ¿no? ¿Cuántos triángulos hay en la tortuga? Tenemos una figura que se asemeja a una tortuga, ¿no? Entonces acá la pregunta es, ¿cuántos triángulos hay en esa figura de la tortuga, ¿no? ¿Habrá 10, 12, 13, 14, 15, 16, ¿no? Entonces, ¿cuántos triángulos habrá? Entonces lo que tenemos que hacer es ir observando la figura, ¿no? Observando. Puede ser fácilmente contar los que yo puedo ver, ¿no? Pero hay otros
que no son tan visibles, ¿no? No son tan visibles, pero están ahí y tienen forma triangular. Esa es la característica, ¿no? Triángulos, ¿no? Triángulos. Entonces, contamos los triángulos, vemos dónde están los triángulos escondidos y poder determinar la cantidad de triángulos en esa figura. Otro, en el siguiente cuadro, disponer en las casillas los números del 1 al 9, ¿no? De manera que todas las filas, columnas y diagonales sumen el número 15, ¿no? ¿Les recuerda algún juego? ¿No? Este cuadro justamente es el cuadrado mágico, ¿no? El cuadrado mágico, que tiene esa característica. Disponer los números del 1 al 9 en cada casilla del cuadrado, de los subcuadrados que tiene el cuadrado mayor, y que cada columna, fila y diagonal, ¿no? Y diagonal sume 15, ¿no? Es un reto que si no lo conocemos, se hace un tanto complejo, ¿no? Poder determinar cómo distribuir los números del 1 al 9 para que esa suma me dé 15, ¿no? Entonces es un reto que se plantea como un problema. Otro también, ¿no? Otro, en este caso con colores, ¿no? Figuras geométricas con colores. Entonces, este tipo de juegos, ¿no? Que se asemejan a los rompecabezas, ¿no? A los rompecabezas, desarrollan bastante la imaginación, la creatividad y principalmente, ¿no? El razonamiento lógico y pensamiento lógico. En este caso el juego, ¿qué es lo que nos dice? Que coincida, ¿no? Los lados con los colores que se indica en el contorno, ¿no? En el contorno del tablero, ¿no? Como está colocando la ficha, rojo, círculo rojo coincide con el círculo rojo y el amarillo propiamente tiene que coincidir, ¿no? Entonces buscamos la ficha que corresponde y este juego desarrolla también lo que es el razonamiento lógico, pensamiento lógico. Otro, ¿no? Otro que es característico también, asociado, ¿no? Números asociados a figuras, ¿no? A figuras, a imágenes. En este caso, el ejemplo, tenemos frutas, ¿no? Frutas asociados a números que tienen una cantidad determinada para luego poder realizar operaciones matemáticas respecto a la cantidad que representan esas frutas, ¿no? Otro ejemplo. Y a la derecha tenemos también, ¿no? Las figuras geométricas, ¿no? Figuras geométricas que corresponden respecto al color, ¿no? Al color. Entonces esto para los más pequeños, ¿no? Para los más pequeños, entonces trabajamos con estas láminas y podemos hacer las secuencias que corresponden al color y a la figura geométrica. Acá tenemos, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? La estrategia de los pentominos, ¿no? Pentominos, 7 cuadraditos juntos que forman una figura, ¿no? Una figura. Entonces estos ordenados en una secuencia adecuada, en un orden adecuado, vamos a poder obtener figuras de siluetas de animales, siluetas de objetos, de acuerdo a la imaginación y creatividad de los estudiantes, ¿no? Esto desarrolla bastante lo que es la imaginación y creatividad. Otro juego parecido a este es el de las fichas que el Tangram tiene, ¿no? El Tangram también son fichas geométricas que colocadas en un determinado orden podemos obtener figuras o siluetas de elementos, ¿no? De objetos, etcétera, etcétera. Otros son los crucigramas matemáticos, ¿no? Como se mencionaba, tenemos crucigramas matemáticos que
con signos de operaciones matemáticas vamos a poder completar, ¿no? El sudoku, ¿no? Ya les mencionaba, ¿no? Sudoku. De acuerdo al año de escolaridad, esta estrategia puede ser de una manera para los cursos más inferiores. Para primeros podemos utilizar colores, ¿no? Formas geométricas y pequeños sudokus que son fáciles de completar, pero para la edad del año de escolaridad entonces puede ser adecuado, ¿no? Y según vamos subiendo el año de escolaridad, aplicando sudokus un poco más complejos, ¿no? Y para los últimos años de sexto, quinto año de escolaridad podemos utilizar los sudokus completos de un cuadrado 9 por 9, ¿no? Entonces esta es una estrategia bastante interesante que desarrolla el pensamiento lógico, el razonamiento lógico, pero que sigue ciertas estrategias, ¿no? Este juego sigue ciertas estrategias que la vamos a ver también, ¿no? En la clase presencial, y vamos a analizar qué estrategia sigue para poder resolver, para poder ayudarnos, ¿no? De una manera más sencilla a resolver estos juegos. Tenemos ahí sudokus de diferentes maneras, ¿no? En este caso el sudoku 4x4 para los niños más pequeños, ¿no? Los puzzles matemáticos. Puzzles matemáticos que nos ayudan de igual manera a resolver, a desarrollar el razonamiento, el pensamiento lógico, ¿no? Puzzles matemáticos que nos pueden dar alguna pauta de cómo se resuelve y siguiendo esa pauta ir encontrando las soluciones. Acá también tenemos otro, ¿no? Resolución de problemas. En este caso tenemos imágenes, ¿no? Imágenes que nos son de ayuda, ¿no? Son de ayuda. Entonces ahí la pregunta, ¿cuál es el valor que se le asigna a la tortuga? ¿No? ¿Cuál es el valor que se le asigna? Entonces, a partir de la pauta que tenemos, ¿no? Que sumados 3 lápices tengo el valor de 15, ¿no? Sumados 2 lápices y un auto tengo un valor de 20, ¿no? Sumados un balón, un lápiz y un auto tengo un valor de 30. Sumado un balón, una tortuga y restado un auto tengo el valor del lápiz. Entonces con esas pautas puedo obtener el valor de la tortuga, ¿no? Entonces son ejemplos que se puede aplicar, ¿no? Que se puede aplicar en aula dependiendo al año de escolaridad con nuestros estudiantes. Hasta aquí entonces el desarrollo de la unidad temática número 3. Si hay alguna duda, algo que no ha quedado claro, pueden realizar la pregunta correspondiente.